Buenas tardes, soy María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. Me acompaña el doctor Manuel Macía Heras, vicepresidente de la Sociedad Española de Nefrología. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, compartir esta hora y media y espero que permanezcan y que después participen en el debate que vamos a tener. Porque esta mesa, miren, se la debemos a miles de personas, muchos de ellos pacientes nuestros, y a muchos compañeros que ya no están con nosotros a causa de esta enfermedad. En estos meses hemos conseguido reunir muchísimos conocimientos, pero también hay muchas incertidumbres que están pendientes de resolver y queremos compartirla con todos ustedes para avanzar juntos. Es momento de analizar dónde estamos ya por segunda vez y esto siempre es una oportunidad para aprender y para mejorar. Esta mesa que hemos titulado Un recorrido por el daño vascular, el riñón y la COVID-19 la hemos dividido en dos partes y en la primera parte, donde va a haber dos ponencias, el foco lo hemos puesto en los datos de los registros. Creemos que los registros nos dan una información fiable sobre la que vamos a tener que tomar decisiones importantes. Por tanto, la primera ponencia, paso a presentarla, COVID-19 en pacientes sin tratamiento renal sustitutivo, la experiencia española, impartida por el doctor José Emilio Sánchez, jefe de sección de nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes y coordinador del grupo del registro de COVID de la Sociedad Española de Nefrología. Cuando quieras, Emilio. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en esta mesa y la invitación que se ha hecho a la nefrología a participar en el Congreso del COVID. A lo largo de los próximos minutos hablaremos sobre el recorrido por el daño vascular, el riñón y la COVID-19. Y en concreto, yo lo que voy a hablar es del registro de COVID-19 en pacientes en tratamiento renal sustitutivo. No puedo dejar de agradecer a todos estos compañeros que han participado mediante su esfuerzo en el registro de los pacientes que han sufrido esta enfermedad entre sus pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Y como prácticamente en casi todas las ponencias vamos a hablar de cómo comenzó esta pandemia, y como todos sabemos, a finales del año 2019 las autoridades sanitarias chinas comunican a la OMS la aparición de varios casos de neumonía de etiología desconocida que finalmente fue definida como causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y a partir de Wuhan, en la provincia china de Hubei, se produjo la diseminación mundial. El primer caso en España data del 31 de enero de 2020 y en ese momento un turista alemán que estaba pasando sus vacaciones en la isla canaria de La Gomera y que había tenido un contacto previo con un paciente que sufría coronavirus fue el primer caso que se diagnosticó en nuestro país. Desde entonces hasta ayer mismo, estos son datos de ayer, ha ocurrido, como decía antes, la diseminación en España y en el resto del mundo. Y alcanzamos ya casi los 400.000 casos en España, casi 4 millones en Europa y 25 millones en todo el mundo. La pandemia por COVID-19 no ha tenido la misma representación en todas las comunidades autónomas españolas. Y así, en Madrid, las dos Castillas, en Cataluña y en Aragón, la incidencia ha sido más alta que en otras regiones como en los archipiélagos o en Asturias, por ejemplo. Y esto es importante porque luego veremos que a nivel renal ocurre algo parecido. En esta diapositiva, y son datos del Ministerio de Sanidad, se ve el número de casos semanales diagnosticados a lo largo de todo este tiempo. Y como sabemos, hubo un pico de incidencia entre finales de marzo y principios de abril, y desde entonces ocurrió un descenso paulatino en el número de pacientes contagiados, un descenso que se mantuvo durante los meses de mayo y junio, pero sin embargo desde julio, desde que se acabó con el estado de alarma, poco a poco se han ido incrementando el número de casos. A lo largo de todos estos meses, progresivamente ha habido más y más casos, ha habido un buen número de pacientes fallecidos, ha habido casos que se han ido recuperando y otros que aún permanecen activos. En este escenario, la Sociedad Española de Nefrología decidió el día 8 de marzo la creación de un registro COVID-19 para pacientes en tratamiento renal sustitutivo. En solo 10 días fuimos capaces de montar un registro que empezó a funcionar el día 18 de marzo.
Y además este registro tenía el compromiso de que semanalmente se informaría a los socios de la Sociedad Española de Nefrología de cómo iba evolucionando la pandemia entre los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Semana a semana fuimos publicando sucesivas newsletters, todas ellas semanales hasta el día 30 de junio, que ante la disminución tan llamativa en el número de casos en ese momento decidimos espaciar más las newsletters y pasarlas a mensuales. Y así en julio y en agosto pues ha habido una newsletter que recogía todos los casos hasta ese momento. Esto es una panorámica de la última newsletter con los datos recogidos hasta el 8 de agosto de 2020, datos que se publican en la página web de la Sociedad Española de Nefrología. El registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología es un registro online al cual se accede a través de la página web de la propia sociedad después de la identificación del usuario. Cada usuario tiene la posibilidad de introducir los datos de su hospital, pero no tiene acceso al resto de los pacientes registrados. Y en nuestro registro se recogen datos epidemiológicos, datos clínicos, la evolución del paciente, los tratamientos que recibieron y si finalmente falleció o se recuperó. La justificación, ¿por qué hicimos este registro? Pues porque la población en tratamiento renal sustitutivo es una población de alto riesgo cardiovascular y envejecida. Son dos factores de riesgo muy destacados para el desarrollo de la COVID-19. Porque muchos de nuestros pacientes, los que están en hemodiálisis, no han podido realizar el confinamiento que las autoridades sanitarias habían recomendado porque se tienen que desplazar a los hospitales 3 veces por semana a hacerse sus sesiones de hemodiálisis, porque otro grupo de pacientes, los trasplantados, son pacientes especialmente inmunodeprimidos y porque la Sociedad Española y el Ministerio de Sanidad han puesto en marcha una serie de medidas preventivas para este tipo de pacientes que queríamos también conocer qué resultado habían tenido. Para las personas que no están familiarizadas con la nefrología, quiero diferenciar las modalidades de tratamiento sustitutivo para diferenciarlas entre aquellas que son las que se hacen en el domicilio. Sin duda, el trasplante renal es el que más conocen, pero también la diálisis peritoneal y la hemodiálisis que ahora ya se puede hacer en el domicilio. Sin embargo, el grueso de pacientes que hacen diálisis lo hacen en los hospitales mediante la hemodiálisis que llamamos en centro sanitario. Bien, en esta diapositiva, ya con datos del registro, comprobamos la evolución de los casos semanales y la suma total de casos en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Y como pueden ver, tanto en los pacientes en tratamiento renal sustitutivo como en la población general, a finales de marzo y a principios de abril, fue cuando se produjo el pico mayor de incidencia. El día con más casos diagnosticados fue el 25 de marzo, 87 casos. Desde finales de mayo hasta hace un par de semanas prácticamente no ha habido casos. El número total de pacientes registrados son casi 1.700. Dentro de una gráfica tan potente como la anterior, me pareció interesante separar lo que ha ocurrido desde el fin del confinamiento, desde el mes de mayo. Y como pueden ver, casi no ha habido casos nuevos en los meses de junio y julio. Sin embargo, desde principios de agosto estamos asistiendo a un incremento en el número de pacientes. Son números todavía pequeños, pero cada vez va habiendo más pacientes registrados. La pandemia ha golpeado a comunidades autónomas de la misma manera que la pandemia en general, tanto en pacientes en tratamiento sustitutivo como en la población general. Madrid, las dos Castillas y Cataluña son las comunidades autónomas que registran mayor número de pacientes. En cuanto a variables epidemiológicas, 2 de cada 3 pacientes son varones y la edad media es de 68 años. Con pacientes en todas las décadas de la vida, pero especialmente en pacientes ancianos. Más de la mitad de la población tiene 70 años y casi el 25% tiene más de 80 años. La enfermedad renal diabética seguida de las glomerulonefritis son las que causan más enfermedad renal crónica en los pacientes infectados de la COVID-19. Uno de los datos más destacados es que en este registro COVID-19 la mayoría de los pacientes están en hemodiálisis. 2 de cada 3 pacientes registrados están en hemodiálisis. Frente a los datos del registro general de la Sociedad Española de Nefrología, son datos del 31 de diciembre de 2018, los últimos que hay publicados, donde por suerte el sistema sanitario español se caracteriza porque 2 de cada 3 pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo son pacientes trasplantados, con lo cual vemos como menos pacientes trasplantados se contagian de la COVID-19 frente a más pacientes en hemodiálisis. Son los que más resultan afectados.
Sabemos que 3 de cada 4 pacientes no han tenido contacto previo conocidos y que un poco más de una cuarta parte de ellos sí que lo han tenido con otro paciente diagnosticado de la COVID-19 y este porcentaje es mayor en los pacientes que están en hemodiálisis y menor en los pacientes que están trasplantados o en diálisis peritoneal. Calculamos un periodo de incubación medio de unos 8 días. Los síntomas que manifiestan nuestros pacientes son similares a los de la población general, con fiebre, síntomas de vías respiratorias altas, fatiga, disnea en casi la mitad de los casos y una cuarta parte de ellos tienen clínica digestiva. 3 de cada 4 tienen linfopenia y casi el 70% sufren una neumonía. En cuanto a los tratamientos que administramos a los pacientes, el 80% reciben hidroxicloroquina, un 35% la combinación de lopinavir, ritonavir, un tercio corticoides y en menor porcentaje otros fármacos. En relación a los datos de hospitalización, pues el 80% de los pacientes diagnosticados requirieron un ingreso hospitalario y casi el 10% de ellos acudieron o tuvieron que ser ingresados en las unidades de cuidados intensivos. De estos, 3/4 requirieron ventilación mecánica. Y casi el 9% de los pacientes del registro fueron rechazados para ingreso en la UBI por distintos motivos de los cuales el registro no tiene información. Nos pareció interesante separar los pacientes contagiados de la COVID-19 de los que están en diálisis frente a los pacientes trasplantados y pudimos ver cómo los pacientes trasplantados tenían menor edad, más desarrollaron neumonía, más requirieron ingreso tanto en planta como en la UBI. Sin embargo, su evolución fue significativamente mejor. También nos pareció interesante separar los pacientes que estaban en hemodiálisis frente a los de diálisis peritoneal. Y el dato más llamativo es que en relación al total de pacientes de cada una de las técnicas, casi el 5% de los pacientes españoles en hemodiálisis se contagiaron de la COVID-19 frente a menos del 2% de los pacientes que estaban en diálisis peritoneal. La mortalidad es elevada y especialmente dramática en los pacientes que están en hemodiálisis. El 27% de los pacientes registrados fallecieron frente a un 21% de los pacientes que estaban en diálisis peritoneal. Como es lógico, los pacientes a mayor edad, mayor riesgo de fallecer. Quisimos separar también los pacientes recuperados de los pacientes fallecidos y pudimos ver cómo los pacientes fallecidos tenían más edad, eran más frecuentemente diabéticos, más desarrollaron neumonía y hubo pocas diferencias en cuanto a los tratamientos recibidos por cada uno de ellos. Quisimos analizar los factores asociados a mortalidad en nuestros pacientes, pero separamos las poblaciones de pacientes trasplantados y los que estaban en diálisis. En relación a los pacientes trasplantados, la edad y el desarrollo de neumonía condicionaban o se asociaban a un mayor riesgo de fallecer y aquellos que tenían clínica digestiva parecía que tenían cierto grado de protección. En cuanto a los pacientes que estaban en diálisis, solo la edad y la neumonía se asociaban al riesgo de fallecer. Encontramos en algún momento de la evolución un posible efecto protector de los ALA2 que en el momento actual ha desaparecido de las ecuaciones y también un efecto protector de la diálisis peritoneal como modalidad de diálisis comparada con la hemodiálisis, pero nuevamente este efecto protector ha desaparecido en el último análisis. En cuanto al desenlace, las primeras semanas se caracterizaba por más pacientes fallecidos frente a pacientes curados. Sin embargo, estas curvas se han ido separando a lo largo de los últimos meses y actualmente, lógicamente, muchos más pacientes están recuperados que fallecidos. En el momento actual, el 60% de los pacientes están ya recuperados, ha fallecido el 26% y un 13% siguen en situación de infección activa o pendientes de evolución. Finalmente, esta es mi última diapositiva con los mensajes clave que quería transmitir. El pico de incidencia de la COVID-19 en los pacientes en tratamiento no sustitutivo ocurrió entre finales de marzo y principios de abril. Desde entonces hemos asistido a una disminución en el número de casos semanales, pero en las últimas semanas, en lo que llevamos de agosto, parece que se vuelven a incorporar un mayor número de pacientes. La pandemia ha golpeado especialmente a la Comunidad de Madrid y a las dos Castillas. Entre los pacientes en tratamiento no sustitutivo, los más afectados son los que están en hemodiálisis. La mortalidad es especialmente dramática en esta modalidad de diálisis y en el extremo opuesto están los pacientes en diálisis peritoneal y finalmente la edad y el desarrollo de la neumonía se asocian a un mayor riesgo de fallecer. La clínica digestiva parece que tiene un efecto protector sobre los pacientes trasplantados y está por decidir si los ARA2 y la diálisis peritoneal podrían tener algún efecto beneficioso en cuanto a la evolución de los pacientes. Y esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. La segunda ponencia
titulada COVID-19 en receptores de trasplante renal, análisis del registro de la Sociedad Española de Nefrología. Será impartida por la doctora Marta Crespo, jefe de sección de trasplante renal del Hospital del Mar, coordinadora del grupo de trasplante de la Sociedad Española de Nefrología. Gracias, Marta. Cuando quieras te escuchamos. Es un placer participar en el primer Congreso Nacional COVID-19 como representante de la Sociedad Española de Nefrología dentro de esta mesa dedicada a un recorrido por el daño vascular, el riñón y la COVID-19. Mi ponencia se va a centrar en los datos obtenidos sobre COVID-19 en receptores de trasplante renal a partir del análisis del registro de la Sociedad Española de Nefrología. Seguiré este índice, una introducción en un par de diapositivas sobre el riesgo al que pensábamos que nos exponíamos y las expectativas que teníamos, los datos que hemos obtenido a través de este registro de la Sociedad Española de Nefrología, el análisis de los mismos y los manuscritos generados hasta el momento y una diapositiva final de conclusiones. A nivel de introducción, y esto es muy obvio para todos, es a principios de marzo cuando detectamos el primer paciente trasplantado renal, igual que ocurre en otros segmentos de la población española. En principio no creemos que haya mayor riesgo conocido de contagio en las personas con insuficiencia renal crónica que en la población general. Sin embargo, estas personas, sobre todo las que están en tratamiento renal sustitutivo, acumulan una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de contagio. Ya no el riesgo de sufrir una enfermedad más grave, sino el riesgo de contagio. Y esto es debido a un mayor contacto con instituciones sanitarias para la atención, por los ingresos. Esto se refleja claramente en la imagen que pongo en la diapositiva y que estuvo pululando por nuestros WhatsApps en la época de pandemia y que sitúa a los hospitales como en el vértice de esta pirámide como lugar con mayor riesgo de contagio. A partir del momento en que la pandemia se extiende en España, dejamos de trasplantar, suspendemos la actividad de trasplante, sobre todo en el ámbito del trasplante renal, puesto que es un tratamiento electivo que podemos, a Dios gracias, diferir y no ocurre así en el trasplante de otros órganos vitales. Y rápidamente elaboramos unas recomendaciones en el manejo y en el cuidado de los pacientes receptores de trasplante renal, así como los pacientes que están en diálisis y que acuden a nuestros centros o se dializan en sus domicilios, pero siguen en control por los servicios de nefrología o las unidades de atención nefrológica. Y rápidamente nos ponemos a trabajar en la creación de un registro de la Sociedad Española de Nefrología para acumular información y aprender a saber cómo tratar y ayudar a nuestros pacientes. Este registro COVID-19, coordinado por Emilio Sánchez, un compañero de la Junta de la Sociedad Española de Nefrología, que es el responsable de todos los registros de la sociedad. Evidentemente coordinado por él, pero con la participación de muchos de nosotros y como mínimo de todas estas personas que aparecen en la diapositiva. Rápidamente vimos que acumulábamos muchísimos datos y aquí comparto con ustedes los datos de la última newsletter, el último análisis realizado el 3 de agosto de 2020, en el que se acumulan 1.765 personas con insuficiencia renal crónica, bien en diálisis en cualquiera de sus modalidades o trasplantadas, que han sufrido infección por el COVID-SARS-2. Entre ellas ven que 564 son receptores de trasplante renal y la incidencia de la enfermedad, de la infección, pues ha seguido una curva similar a la de la población general, como ven en estas gráficas. La mayor parte de los datos que voy a compartir con ustedes corresponde al análisis de lo acumulado hasta junio de 2020 y como ven desde mediados de junio hasta principios de agosto solo se han sumado 22 casos en el ámbito del trasplante renal en cuanto a nuevas infecciones o por lo menos nuevos registros. Rápidamente vimos que desde el punto de vista de la clínica o de los síntomas, los receptores de trasplante renal tenían síntomas muy similares a los de la población general, aunque como ven en la barra azul, probablemente mayor incidencia de clínica gastrointestinal en forma de náuseas, vómitos o diarrea. Desde el punto de vista de la evolución de nuestros pacientes trasplantados, a finales de mediados de junio
veíamos que el 46% de ellos se habían curado, el 12% estaban ingresados en UCI, un 18% necesitaban ventilación asistida y en ese momento habían fallecido un 22%. Solo un 4,3% de los fallecidos tenían menos de 60 años, con lo cual ya empezábamos a ver un comportamiento similar al de la población general. La edad juega un papel muy importante, pero necesitábamos aprender más cosas para poder ayudarnos entre nosotros, porque realmente era muy angustioso ver muchos pacientes afectados sin poder ofrecer soluciones. De manera que empezamos a analizar los datos con todo el detalle que el registro nos permitía e incluso ampliando la recogida de datos entre los distintos grupos de trasplante del territorio español. Y aquí ven los 3 manuscritos que hasta el momento han sido aceptados en distintas revistas internacionales con datos procedentes del análisis. Vamos a hablar primero del primer manuscrito que se obtuvo a partir del análisis de los datos generales del registro y que nos permitió identificar 2 fenotipos clínicos en cuanto a la afectación por COVID-19 en los receptores de trasplante renal en nuestro ámbito. Se ha convertido en una publicación en la revista Transplantation de un impacto importante a nivel internacional para todos los trasplantadores, no solo de riñón, sino también de otros órganos. Como ven, este análisis lo hicimos partiendo de 400 receptores de trasplante renal con COVID-19 registrados entre el 18 de marzo y el 16 de mayo de 2020 que tenían ya cumplimentado un desenlace en la base de datos. Como ven aquí en 4 gráficas que les voy a mostrar de forma rápida, la edad tiene un impacto importante en cuanto a la mortalidad. Los pacientes de mayor edad, los mayores de 65, son aquellos que tienen una mortalidad más importante, una supervivencia menor, como se ve en la gráfica. En cuanto al tiempo post-trasplante, también observamos que aquellos que llevaban menos tiempo trasplantados también tenían una peor supervivencia. En cuanto a la presentación clínica, los pacientes con neumonía también tenían una menor supervivencia en el seguimiento. ¿Qué pasaba con la clínica gastrointestinal? Pues nos sorprendió que los pacientes con clínica gastrointestinal tenían mejor supervivencia. En este caso no era un factor de riesgo de fallecer, sino un factor, entre comillas, protector. Así les muestro en esta gráfica cómo se comportaron los distintos grupos de pacientes según presentaran una clínica u otra. Ven que aquellos con neumonía en el seguimiento tienen una mortalidad, es la línea inferior, la curva inferior en esta gráfica, neumonía, mortalidad del 36%. Aquellos que tenían neumonía y clínica gastrointestinal, una mortalidad del 19,5%. Los que no tenían neumonía ni clínica gastrointestinal, un 12,1%, y aquellos solo con clínica gastrointestinal, un 5,3%. En el análisis multivariante encontramos que tanto la edad como la neumonía se asociaban a más riesgo de fallecer en el seguimiento, como ya se ha observado en la población general, y sin embargo la clínica gastrointestinal aparecía como un factor, entre comillas, como he dicho antes, protector, por lo menos asociado a menos mortalidad. Y nosotros no fuimos capaces de encontrar que la diabetes mellitus como causa de enfermedad renal en ese análisis condicionará o se asociará a una mayor mortalidad. Como les decía, este análisis se hizo con 414 receptores de trasplante renal que a 16 de mayo 109 de ellos habían fallecido y 305 se habían recuperado de la infección. En un segundo análisis, lo que hicimos fue evaluar si el tiempo post-trasplante tenía un impacto importante en la mortalidad, porque empezamos a observar que algunos pacientes que se habían trasplantado en los meses de enero y febrero estaban sufriendo una enfermedad muy grave y estaban teniendo un mal desenlace. Y esto era muy importante, aunque habíamos decidido suspender la actividad de trasplante renal durante ese tiempo en la mayor parte de los centros, que tuvimos una importante incidencia de infección, existían todavía dudas sobre si realmente el receptor de trasplante reciente corría un mayor riesgo.
Esto generó una carta que ha sido publicada en el Journal of European Urology, que es también una revista con un factor de impacto significativo a nivel internacional. ¿Cómo realizamos este análisis? En esta ocasión no solo utilizamos los datos que habíamos recogido en la base del registro de la Sociedad Española de Nefrología, sino que además lo que hicimos fue seleccionar aquellos receptores trasplantados justo 2 meses antes de sufrir la infección. Como ven, en el punto 1 evaluamos cuántos de entre los trasplantados recogidos, entre los infectados eran trasplantes recientes. Vimos que de todos los recogidos el 5% de los infectados se habían trasplantado en los 60 últimos días. ¿Cuántos de ellos se habían infectado? Pues el 9% de los trasplantados en España en los 6 meses anteriores, que son 24 pacientes trasplantados de los 275 trasplantados en los 60 días anteriores en todo el territorio español, se habían infectado. Y de ellos, 11, casi la mitad, habían fallecido en el seguimiento hasta finales de mayo del 2020. ¿Y cuáles son los factores que encontramos asociados al fallecimiento? Pues una mayor edad, como ven en esta tabla, que corresponde a la carta publicada. Los fallecidos tenían 69 años y los supervivientes 61. Y eran además personas que estaban más cerca del momento del trasplante. Como ven en el cuadrito inferior, de media 28,8 días después del trasplante los que fallecieron, frente a 39 días aquellos que sobrevivieron. No encontramos un efecto significativo de la inmunosupresión utilizada, ni la timoglobulina ni otros de los fármacos que utilizamos entre los inmunosupresores encontramos que se asociara mayor mortalidad en este subgrupo. Sin embargo, pues publicaciones de Estados Unidos sí que habían encontrado esa asociación, aunque es verdad que en Estados Unidos la forma de utilizar la inmunosupresión es diferente y probablemente pues más agresiva, entre comillas. El tercer manuscrito obtenido a partir de análisis del registro es este que ven aquí sobre el uso de tocilizumab en receptores de trasplante renal con COVID-19. Observamos, y está publicado en la revista American Journal of Transplantation, que es la revista de mayor impacto a nivel mundial en el mundo del trasplante. Habíamos observado que dentro de los receptores de trasplante renal se había producido o se había tratado con tocilizumab a un número significativo de ellos y en la literatura había apenas información sobre este tema. De hecho, cuando nuestros compañeros infectólogos muchas veces se ponían en contacto con nosotros en los distintos hospitales para ver si podían tratar a nuestros pacientes con este fármaco, nosotros les decíamos que por supuesto que es un fármaco que está buscando indicación en el tratamiento del rechazo crónico, pero por supuesto pues para muchos de nuestros compañeros el trasplantado renal o el trasplantado es un desconocido. Pues encontramos que 73 receptores de trasplante renal de los 468 registrados a 9 de mayo de 2020 habían recibido como mínimo una dosis de tocilizumab. Nos pusimos en contacto con los centros en los que se habían tratado para cumplimentar una base de datos con más detalle para conocer el impacto del fármaco y los factores asociados a respuesta. Obtuvimos 7 casos más de los centros contactados, de manera que analizamos esos 80. De esos 80, en el momento del cierre de la base para el análisis y la elaboración del manuscrito, 54 habían sobrevivido y 26 habían fallecido. Como ven en la diapositiva, los factores asociados a fallecer o no reproducen un poco los análisis de población general. Una edad superior a 60 años, mayor obesidad entre los que han fallecido, más disnea en el momento de la presentación, menos síntomas gastrointestinales, como hemos comentado con respecto al primer manuscrito, y una peor situación respiratoria en el momento de la presentación, junto con un dímero D más alto. Esto no parece diferenciar a nuestros pacientes trasplantados renales de la población general. ¿Y qué factores se asociaron en estos en concreto, que son pacientes que se asemejan a la población general, pero que habían recibido tocilizumab? Pues que fallecían más los más mayores, ya lo hemos comentado antes, con un hazard ratio de 3,12, y
más también aquellos en los que la proteína C reactiva después de la administración de tocilizumab era más alta. Sin embargo, la situación respiratoria en el momento de la administración de tocilizumab o la obesidad no se asociaban, en nuestro caso, a un mayor riesgo de mortalidad en receptores de trasplante renal tratados con tocilizumab. Insisto que no hay un gran análisis ni siquiera en población general, aunque se han ido acumulando a lo largo del verano. Aquí ven que si bien la situación respiratoria era peor en los pacientes que fallecen en el momento de llegar al hospital, en el momento en que se les administra tocilizumab, no es significativamente peor en esos pacientes. Y aquí les muestro algunos de los marcadores inflamatorios y vemos que tanto la ferritina como la interleuquina 6 como el dímero D están en general más altos en todos los puntos del seguimiento en los pacientes que fallecen y, sin embargo, es muy significativo que la proteína C reactiva en los pacientes que sobreviven se reduce de forma muy marcada después de la administración de tocilizumab y eso no pasa ni con la ferritina ni con la interleuquina 6, siendo el tocilizumab un inhibidor de interleuquina 6, ni con el dímero D. Pero la proteína C reactiva en los que responden se reduce de forma claramente significativa y más marcado que en los pacientes que no responden. En conclusión, y procedentes de nuestros estudios, podemos compartir con ustedes estos datos hasta este momento y son datos que proceden de la primera ola de infección por COVID-19 en receptores de trasplante renal. Al menos 542 receptores de trasplante renal han sufrido COVID-19 en España desde marzo del 2020. Somos conscientes de que algunos datos no habrán sido registrados. La mortalidad en los trasplantados alcanza el 26,3% en nuestra experiencia hasta el momento. Es verdad que todavía existen algunos registros en los que no se ha incorporado el desenlace. Los factores asociados a mortalidad en el campo del trasplante renal son la edad y la neumonía, como ocurre en población general, y parece que la clínica gastrointestinal podría asociarse a una enfermedad menos severa. La mortalidad post-trasplante reciente es muy elevada, de manera que eso nos reafirma o confirma que decidimos bien cuando decidimos al principio de la pandemia interrumpir la actividad de trasplante renal que ya hemos recuperado desde mayo y hemos comunicado como sociedad y como grupo de trasplantadores renales la serie más larga de trasplantes de receptores de trasplante renal tratados con tocilizumab en el mundo. No podemos evaluar la eficacia porque falta un brazo control, no hemos encontrado receptores de trasplante renal que no recibieran el tratamiento por desabastecimiento o algo por el estilo. Los pacientes que no se trataron pues no tenían indicación o no se consideró que se pudieran beneficiar del fármaco, con lo cual no hay un brazo control que sería ideal, pero no se podía hacer un ensayo clínico con eso en ese momento. Y la respuesta parece condicionada por la edad, la respuesta al tocilizumab y, lo que resulta novedoso, por el descenso de la proteína C reactiva en las 48 horas siguientes a la administración del tratamiento. Evidentemente hay que subrayar que estos son unas conclusiones que no pueden ser definitivas porque desgraciadamente pues estamos asistiendo a la segunda ola, al resurgir de la infección y de la enfermedad y de nuevo estamos empezando a tener receptores de trasplante renal infectados en nuestros hospitales y tenemos que ver si se modifica o no se modifica este patrón o este perfil que hemos compartido con ustedes ahora. Muchísimas gracias por la atención y, como decía al principio, es un placer participar en este congreso como representante de la Sociedad Española de Nefrología y del grupo de estudio de trasplante dentro de la sociedad, dentro del grupo central. Hola, para continuar con la mesa sobre el COVID y la enfermedad renal, a continuación tenemos la siguiente ponencia. Esta será presentada por la doctora Mercedes Salgueira, jefa de la unidad de gestión clínica del Hospital de Nefrología y Urología del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, y el tema que ella ya ha desarrollado en estos meses recogiendo datos es el deterioro renal agudo asociado a la infección del COVID en
los pacientes de nuestro país. Este es un registro que lleva unos meses funcionando, con un gran esfuerzo por su parte y todo el equipo que envía los datos, y están obteniendo resultados muy interesantes que veremos en los próximos minutos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador del Congreso la invitación a participar en esta mesa redonda y compartir este rato con todos vosotros. Bueno, pues allá por principios de marzo, cuando empezaron a llegar a nuestro país los primeros pacientes COVID y empezamos a atenderlos en los hospitales, las noticias que teníamos es de que la lesión renal tenía una incidencia insignificante en el contexto de esta enfermedad. Sin embargo, conforme fuimos atendiendo pacientes, nos fuimos dando cuenta de que esto no era tan así y que los pacientes presentaban lesión renal que no contábamos con ella. Las series que se han ido publicando en estos meses han confirmado esta sospecha que teníamos y podemos ver aquí, reflejado en la diapositiva, cómo la incidencia reportada en las distintas series oscila entre el 5% en las primeras series chinas, posteriores a la que he comentado antes, hasta el 46% en la última serie publicada en pacientes ingresados por COVID-19 en el Hospital Mount Sinai. Esta incidencia es especialmente preocupante en los pacientes críticos. Estas dos series marcadas en rosa son en pacientes ingresados en UCI y podemos ver cómo la incidencia oscila entre el 43%, de nuevo en serie china, hasta el 76 o el 80% en pacientes ingresados en hospitales de Norteamérica o en pacientes europeos. La presencia de otros marcadores de lesión renal también es frecuente y se reporta en esta serie. Se han identificado bastantes factores relacionados con el desarrollo de fracaso renal agudo, diferentes en cada una de las series, pero digamos los que se repiten con más frecuencia son la edad mayor a 60 años o antecedentes de enfermedad cardiovascular, como es fundamentalmente la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la diabetes. También se ha reportado una relación con la gravedad de la neumonía y la necesidad de ventilación mecánica. Coinciden las series en que estos pacientes que desarrollan lesión renal tienen una mortalidad mayor que los pacientes que no la desarrollan, asociando una mortalidad que oscila también entre el 33% y el 50% según la serie, y siendo especialmente preocupante en pacientes críticos donde supera el 80%. Son pocas las series que han analizado la necesidad de tratamiento renal sustitutivo, pero las que aparecen reportan una necesidad de tratamiento renal sustitutivo entre el 14 y el 19% de los pacientes que hacen fracaso renal. Y un dato importante es que en el momento de publicación de los artículos, en todas se reporta que hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que no recuperan función renal y que permanecen en tratamiento renal sustitutivo. Ya en nuestro medio se han publicado en las últimas semanas series en pacientes españoles. Esta primera es una serie de pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Puerta de Hierro. Se centran los autores en analizar la presencia o la incidencia de alteraciones renales y reportan una incidencia de fracaso renal agudo del 11,4%, una elevada prevalencia de otros marcadores de lesión renal, hematuria, proteinuria, leucocituria. De nuevo se identifica como un factor predictor de mortalidad el desarrollo de AKI, y un dato importante en esta serie es que también identifican otros marcadores de lesión renal como la creatinina sérica al ingreso, la enfermedad renal crónica previa o la presencia de hematuria como marcadores de mortalidad. Esta otra serie es una serie multicéntrica, no se centra en el daño renal, sino que se centra en todas las características clínicas. Es multicéntrica, como digo, en hospitales distribuidos por todo nuestro país y se identifica el fracaso renal agudo como la segunda complicación más frecuente después del distrés respiratorio. Reportan una incidencia del 15% y, de nuevo, se identifica en la disminución del filtrado glomerular como un factor predictor de mortalidad en estos pacientes. Por tanto, y a diferencia de lo que pensábamos al inicio de la pandemia en nuestro país, la lesión renal se ha demostrado que en este contexto es frecuente y va a condicionar un mal pronóstico vital de aquellos pacientes que la desarrollan. No conocemos la incidencia precisa. Hemos visto grandes discrepancias entre las distintas series, discrepancias que pueden estar justificadas pues, por la heterogeneidad de las cohortes, son cohortes de distintas razas, distintas edades, distintos factores comórbidos, pero también por el impacto que pueda tener los distintos sistemas sanitarios, los criterios de admisión, los criterios o los protocolos de manejo de los pacientes. En fin, son muchos los factores que pueden estar justificando estas discrepancias, pero parece que es en base a lo que se ha publicado
que podemos asumir que esta lesión renal es más frecuente en pacientes críticos, en pacientes más graves, que en aquellos que tienen una afectación más leve de la enfermedad. Los mecanismos fisiopatológicos que terminan desarrollando la lesión renal en el COVID-19 son complejos y multifactoriales. No me voy a detener en ello, puesto que hay una de las ponencias en esta mesa redonda que se centra específicamente en este tema. Y si bien es verdad que hemos aprendido mucho en estos meses respecto a la presencia de lesión renal y al COVID-19, los nefrólogos seguimos teniendo muchas preguntas a las que todavía las respuestas están en el aire. ¿Es más frecuente el fracaso renal agudo en los pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Condiciona mal pronóstico renal a largo plazo? Hemos visto que en muchas series los pacientes, cuando se publican los artículos, siguen en tratamiento renal sustitutivo. Desconocemos la evolución posterior. De cara a la planificación es necesario saber cuáles son las necesidades reales de tratamiento renal sustitutivo. Ha habido en esta pandemia, en esta primera ola, hospitales que no han podido dar respuesta a esta necesidad por una falta de anticipación, porque no nos hemos planificado de manera adecuada. ¿Debemos abordar el tratamiento renal sustitutivo igual que en otros procesos agudos? Pues en esta primera ola de la pandemia lo hemos hecho así. Sin embargo, no hay que olvidar que nos estamos moviendo en un entorno de riesgo biológico en el que hay que priorizar la seguridad del Estado. En este sentido, cada vez son más las publicaciones y las recomendaciones de evitar la hemodiálisis intermitente en estos pacientes y de sustituirla o elegir las técnicas continuas que minimizan las intervenciones del personal sobre los pacientes. O sea, tampoco sabemos si se aporta alguna ventaja con alguna modalidad específica de tratamiento renal sustitutivo en los resultados respecto a otras. Para intentar dar respuesta a esta y a otras preguntas, la Sociedad Española de Nefrología se planteó la necesidad de crear un registro de fracaso renal agudo en este tipo de pacientes. Es un registro que está funcionando desde mayo de este año y en el que se registran variables epidemiológicas, clínicas, de tratamiento, de resultados terapéuticos, de modalidades de diálisis y también de desenlace. Está alojado en la página web de la sociedad y tiene un formato online. En el último corte que realizamos, había registrado 308 pacientes, un 70% de ellos eran varones, con una edad media de 69 años. Todos habían desarrollado fracaso renal agudo, y un dato que nos llamó la atención es que casi la mitad era un fracaso renal agudo con diuresis conservada, con una diuresis seria porque estaba rondando el litro. Respecto a las complicaciones comórbidas, observamos en la diapositiva que estos pacientes que hacen fracaso renal agudo son hipertensos en su mayoría, más del 70% tenían antecedentes de hipertensión arterial, un tercio eran diabéticos, un tercio tenían enfermedad cardiovascular y la prevalencia de enfermedad renal crónica era casi el 31%, fundamentalmente estadio 3 de enfermedad renal. La prevalencia de fumadores EPOC de patología oncológica no llegaba al 15%. Respecto a la presentación clínica del cuadro de COVID-19, la mayoría tuvieron una presentación típica con semiología respiratoria, casi el 95% había desarrollado neumonía, 2 de cada 3 requirió ingreso en UCI y un 60% precisó ventilación mecánica. Cuando analizamos los parámetros inflamatorios vemos que es una población que tiene una media muy elevada de todos los parámetros inflamatorios. Especialmente llamativa la linfopenia, que aparecía en el 86% de los casos. En esta cohorte, no olvidemos que somos nefrólogos, con lo cual estamos un poquito sesgados, el 56% había requerido tratamiento renal sustitutivo. De estos pacientes que requirieron tratamiento renal sustitutivo, falleció casi la mitad y un 26% permanece en tratamiento renal sustitutivo. Cuando analizamos las diferencias entre un grupo y otro, lo primero que nos llamó la atención es la diferencia tan importante en la edad. Los pacientes que no precisaron diálisis tenían 13 años más de media que los que sí se habían dializado. Pero es que también llamaba la atención que estos pacientes que no se habían dializado tenían más prevalencia de hipertensión, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal crónica, de patología cardiovascular en general. A priori pensamos que pudiera ser que hubiera un sesgo negativo en la selección de los pacientes y que dada la escasez de recursos y la saturación de los sistemas, este paciente mayor, más frágil, más comórbido, no hubiera tenido acceso a tratamiento renal sustitutivo. Pero nos llamó la atención que el tiempo de recuperación que estaba recogido
era más corto, en este grupo que en este otro. Por lo cual nos planteamos hacer un segundo análisis en el cual los dividimos en función de que los pacientes hubieran requerido o no ingreso en UCI. Y aquí volvemos a ver cómo los pacientes que ingresaron en UCI y que habían desarrollado el fracaso renal agudo en UCI tenían 15 años menos de media que los pacientes que no requirieron UCI y así como una menor prevalencia de comorbilidad en general. Menos hipertensos, menos diabetes, menos enfermedad cardiovascular, menos enfermedad renal crónica. Respecto a las características de la enfermedad de la COVID-19, estos pacientes que ingresaron en UCI, casi todos o prácticamente todos habían desarrollado neumonía, habían necesitado soporte ventilatorio y casi el 85% requirió tratamiento renal sustitutivo. Estos pacientes, como no, tenían significativamente parámetros inflamatorios más elevados que los que no requirieron. Habían desarrollado el fracaso renal agudo más tardíamente respecto al inicio de los síntomas y también tardaron más en recuperar. Y lo que llama la atención es la evolución posterior. La mortalidad es discretamente superior en los pacientes ingresados en UCI y lo más llamativo es lo que ocurre con los supervivientes. Mientras en el grupo que no requirieron UCI, prácticamente la totalidad de los que hicieron fracaso renal agudo recuperaron función renal, en el grupo de UCI la mitad de los supervivientes recupera función renal, pero la otra mitad permanece en tratamiento renal sustitutivo. Y esto es especialmente preocupante si vemos que en este grupo había un 50% que tenía enfermedad renal crónica de base, pero que este grupo en el que se queda un importante porcentaje en tratamiento renal sustitutivo, más del 80% partían de función renal normal. Por tanto, parece que hay dos patrones diferentes de fracaso renal agudo, uno que acontece en pacientes de menor edad, con menor carga de comorbilidad, pero que presentan una mayor gravedad de la infección por COVID-19. Son pacientes que requieren UCI, que tienen neumonía, ventilación mecánica, más inflamados. Estos pacientes hacen un fracaso renal agudo mucho más tórpido, con una menor tasa de recuperación de función renal. En el otro lado, en el lado opuesto, hay otro patrón de fracaso renal agudo que acontece en pacientes mayores con mayor comorbilidad, que aparece más precozmente en relación con el inicio de los síntomas y que se recupera más fácilmente. Probablemente este tipo de fracaso renal agudo sea un fracaso renal agudo prerrenal, ya que estos pacientes son especialmente sensibles a la situación de fiebre, diarrea que aparece en los primeros días de la sintomatología por COVID-19. Y ya para finalizar, una serie de premisas rápidas, y es que insistir en que todavía seguimos teniendo mucha incertidumbre, necesitamos seguir ahondando en los conocimientos sobre la afectación renal en la COVID-19. Es importante que tengamos en cuenta que la lesión renal nos enfrenta a desafíos organizativos y económicos, ya que la necesidad de tratamiento renal sustitutivo puede prolongar considerablemente la duración de las hospitalizaciones en estos pacientes, y algo que nos preocupa especialmente a los nefrólogos es que esta alta incidencia de fracaso renal agudo que está aconteciendo en relación con la COVID-19 podría resultar a largo plazo en un aumento significativo de los pacientes que padecen enfermedad renal crónica. Por tanto, insistir en que, si bien no lo hemos hecho en la primera hora de la pandemia, ahora sí es necesario poner al riñón en el punto de mira de la COVID-19 para poder establecer estrategias preventivas, instaurar los tratamientos adecuados y planificar y asignar los recursos necesarios para garantizar el tratamiento renal sustitutivo a todos los pacientes que así lo requieran. Muchísimas gracias. Tras esta presentación vendrá el doctor Alberto Ortiz, jefe del Servicio de Hipertensión y Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, y él nos va a presentar los mecanismos y todo el proceso por el cual el COVID produce daño renal. Como saben, en las fases iniciales de esta enfermedad y en los primeros pacientes que se atendieron, el problema fundamental iba dirigido al ámbito del pulmón y de la insuficiencia respiratoria que generaba la enfermedad, pero los datos y la información disponible a medida que hemos conocido cómo evoluciona este proceso, hemos visto que la afectación renal es muy relevante. Y en ella participan diversos mecanismos, desde la lesión directa del virus en la célula tubular hasta fenómenos de microangiopatía o factores asociados a la alteración hemodinámica que produce la enfermedad. Por lo tanto, el doctor Alberto Ortiz nos dará una visión muy amplia y muy completa de todos estos detalles que ayudarán a entender un poco más cómo ataca este virus nuestro organismo.
Bienvenidos al seminario de fisiopatología del daño renal en COVID-19, que voy a dividir en 3 partes: qué sabemos, qué no sabemos y qué sospechamos, y parte de los datos que voy a presentar están publicados en el Clinical Kidney Journal. ¿Qué sabemos? Que la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo para un COVID grave más prevalente, más frecuente en el mundo después de la edad avanzada, como podemos ver en esta imagen. Sabemos también que la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo que se asocia con el mayor incremento del riesgo de muerte una vez que se desarrolla COVID-19 después de la edad avanzada. Los pacientes en diálisis son los que tienen más riesgo, después los trasplantados tienen también muy alto riesgo los que tienen filtrado glomerular menos de 30 e incluso filtrado glomerular por debajo de 60. Y la hipertensión no es un factor de riesgo para muerte por COVID en contra de algunos datos iniciales. Sabemos también que el fracaso renal agudo es frecuente en el COVID grave. En una serie de Estados Unidos, casi el 80% de los pacientes graves desarrollaron fracaso renal agudo y una tercera parte requirieron diálisis. Y sabemos también que el fracaso renal agudo se asocia a un aumento de la mortalidad. Sabemos también que hay un daño endotelial que da lugar a micro y macrotrombosis, que eso es característico de COVID-19 y podría contribuir al daño. ¿Qué es lo que no sabemos? Pues muchas cosas. No sabemos cuál es el tratamiento óptimo de COVID-19, no sabemos cuál es el tratamiento óptimo para proteger a los riñones en esta entidad, y no sabemos cuál puede ser el impacto a largo plazo en los riñones. Sí conocemos que es una causa de enfermedad renal aguda. A los 14 días, a las 2 semanas de desarrollar un fracaso renal agudo, la mitad de los pacientes todavía tenían deterioro de función renal. Enfermedad renal aguda es el periodo entre los 7 días y los 90 días. Los 90 días es el límite para llamar a un deterioro de función renal enfermedad renal crónica. ¿Y qué sospechamos? Pues sospechamos cuáles pueden ser los mecanismos celulares y moleculares del fracaso renal agudo en COVID-19. Sabemos que el virus infecta células, se replica dentro de las células y esa infección puede dar lugar a daño tisular, el más conocido es el pulmonar, pero podría también dañar el riñón. Y si el daño tisular es severo, pues se produce la muerte. Sabemos también que da lugar a una respuesta hiperinflamatoria, una tormenta de citoquinas que a su vez puede dañar distintos tejidos, entre otros los riñones. Sabemos también que si se produce un COVID grave puede haber inestabilidad hemodinámica, hipotensión, hipoperfusión renal que puede producir un fracaso renal agudo. Y si hay afectación pulmonar grave se va a producir hipoxia renal que puede dar lugar a un fracaso renal agudo. Y sabemos también que los tratamientos pueden tener efectos adversos, y uno de los efectos adversos reconocidos de algunos tratamientos que se han ensayado y se están ensayando contra COVID-19 es la nefrotoxicidad. Por ejemplo, la ciclosporina. En esta diapositiva presenta un marco conceptual de COVID-19 y riñón. Mis compañeros han hablado de la relación entre enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento renal sustitutivo y COVID-19. Yo me voy a centrar en etapas más tempranas, cuando la función renal es totalmente normal o ha empezado a deteriorarse, porque el factor de riesgo más importante para desarrollar un fracaso renal agudo es una enfermedad renal crónica previa. ¿Qué manifestaciones puede tener el daño renal en COVID-19? Pues puede haber un daño micro y macrovascular, como ya hemos comentado, puede haber una lesión glomerular, puede haber una lesión tubular específica de ciertas porciones del túbulo, por ejemplo, un síndrome de Fanconi por tubulopatía proximal, y puede haber un fracaso renal agudo, enfermedad renal aguda, y no sabemos todavía si enfermedad renal. Mencionar brevemente el tema del bloqueo del sistema renina-angiotensina y el hecho de que algunos de estos fármacos, fundamentalmente en animales, pueden subir ECA2. Y está representada una célula, la membrana celular, esto es dentro de la célula, y hay un receptor de la membrana celular, ECA2, ACE2 en inglés, que es al que se une el virus para entrar en la célula. Entonces hay preocupación porque en algunos modelos animales, algunas formas de bloqueo del RAS pueden subir la expresión de ECA2 y alguien ha dicho, horror, eso puede facilitar la infección por el virus. Sin embargo, los estudios que hay en humanos, lo que han estudiado es
cómo impactan distintos tratamientos o circunstancias en ECA2 soluble. O sea, se desprende de la membrana celular y circula libremente. Y este ECA2 soluble se puede comportar como un receptor señuelo que se une al virus e impide que sea integrado dentro de la célula. Y de hecho hay tratamientos en marcha, ensayos terapéuticos de ECA2 recombinante para tener este. ¿Qué sabemos también de ECA2 con respecto a ECA2 y el riñón? Pues que en estudios de transcriptómica de células individuales se expresa fundamentalmente en el túbulo proximal. Esto podría justificar una infección del túbulo proximal por el virus que podría dar lugar a fracaso anal agudo o al síndrome de lesión de túbulo proximal, síndrome de Fanconi, que se ha descrito recientemente y que puede preceder al fracaso anal agudo y manifestarse por proteinuria tubular, fosfaturia, hiperuricosuria y glicosuria normóvil. De hecho, en estudios de necropsia se ha observado proteínas del virus en las células tubulares, se han observado incluso en microscopía electrónica imágenes compatibles con el virus en células tubulares proximales, distales, ahí está el virus con su coronita, y en podocitos. Pero esto era en necropsias, en pacientes que se han muerto por una infección grave y de hecho tenían virus hasta el carnet de identidad, incluido en la membrana basal glomerular. O sea que esto de necropsias podría no ser representativo del fracaso renal en pacientes que superan la enfermedad. Como decíamos, ECA2 se expresa fundamentalmente en el túbulo proximal, pero vemos aquí que en la cara luminal del túbulo proximal. Ahora, si esta es una vía de entrada del virus en las células renales, el virus tiene que llegar al espacio urinario. Problema, es un virus grande, con 120 nanómetros de diámetro. Si fuera por filtración glomerular, vemos que el espacio máximo disponible para pasar el virus es de 40 nanómetros en la diafragma de filtración, que a su vez está multiagujereado y solo hay agujeritos que permiten pasar la albúmina. O sea que el virus, en condiciones normales, es incapaz de acceder al espacio urinario, salvo que se haya estropeado la barrera de filtración glomerular o haya habido ya una necrosis tubular previa por isquemia, por hipoxia, que facilite el acceso del virus al espacio urinario. Fijaros también que hay una pequeña expresión de ECA2 en podocitos. Bueno, entonces, siguiendo con la lesión renal, hay histológicamente una lesión tubular proximal con pérdida de borde en cepillo, vacuolización. En los glomérulos se ha descrito lesión endotelial, trombos de fibrina y lesiones isquémicas compatibles con este aspecto que decíamos, lesión micro y macrovascular con trombosis. Y en concordancia con el estudio histológico de expresión de ECA2 en los podocitos, hay algunos estudios de transcriptómica de células individuales que también lo han observado. Esto podría justificar una infección de células renales y lesión glomerular. Son frecuentes la proteinuria y la microhematoma. Hay descripciones de fracaso anal agudo por glomerulopatía, una glomerulopatía peculiar, que se llama la glomerulopatía colapsante, donde se produce una proliferación de los podocitos que colapsa el glomérulo. Esta glomerulopatía es conocida ya en el contexto de infecciones virales, en concreto en la nefropatía por HIV, y se da fundamentalmente en afroamericanos con un alelo de riesgo del gen ApoL1. Y esto es lo que se ha observado en COVID. La misma predisposición genética a nefropatía por HIV predispone a una peculiar nefropatía, glomerulopatía en COVID-19 sin evidencia de infección viral del riñón, o sea, sería secundario a la respuesta inflamatoria. En este sentido, un aspecto de la lesión de tejidos es la hiperinflamación, da lugar a lesión del pulmón, a lesión tubular, y uno de los tratamientos podría consistir en aumentar la resistencia de las células a esta lesión de la hiperinflamación. Alberto falleció luchando contra el COVID, falleció luchando contra el fracaso anal agudo del COVID, tiene estudios en este sentido. Él describió que la cilastatina, que se administra habitualmente asociada al imipenem, tiene un efecto protector celular, ya que estabiliza las balsas de colesterol que son necesarias para transmitir las señales de muerte celular consecuencia de la hiperinflamación. De hecho, en un modelo animal de hiperinflamación, en este caso por endotoxina, con lesión dramática pulmonar, la cilastatina fue capaz de evitar esta lesión. Alberto Lázaro en este momento está siguiendo estos estudios de Alberto Tejedor, protección celular para el COVID-19.
También hay una lesión endotelial, como hemos dicho, que activa la cascada de la coagulación y del complemento. De hecho, uno de los componentes del complemento C5A favorece un estado de hipercoagulabilidad asociado a trombosis venosa, a coagulación intravascular diseminada. Mientras que la lesión endotelial por el complejo ataque a la membrana C5b9 favorece una microangiopatía trombótica. Se han observado complicaciones trombóticas del COVID-19 en venas, en capilares y también en la arteria renal. Se ha escrito el fracaso renal agudo por trombosis de arteria renal. En este sentido, existe un patrón bastante peculiar de activación del complemento detectable en el plasma, donde hay un aumento de fragmentos de activación de C5A que precede a la enfermedad grave, y la enfermedad más grave coincide con un aumento dramático de fragmentos de activación de C3A. Y esto puede influir en nuestras aproximaciones terapéuticas, en concreto contra el complemento en COVID-19. Aquí está la cascada del complemento. Están señalados los activadores extrínsecos del complemento, el sistema de la coagulación, la renina, calicreína, etc. Están señalados también los tratamientos que se han usado ya o que se están testando para el COVID-19 destinados a inhibir distintas formas de activación del complemento, tanto extrínseco como intrínseco, por la vía clásica, alternativa o de las lectinas. En resumen ya, en el COVID-19 hay una lesión endotelial y renal que es frecuente. La lesión renal puede deberse a una infección directa de células renales. Esto se ha visto fundamentalmente en necropsias, pero no tanto en gente que sobrevivió al virus. Hay una hiperinflamación e hipercoagulabilidad asociadas. Hay una hipoxia, isquemia y una posible nefrotoxicidad. Y todo esto puede causar fracaso renal agudo por lesión tubulointersticial, por lesión glomerular, por lesión micro-macrovascular, y si todo esto va a tener consecuencias a largos plazos sobre el riñón, no se conoce todavía y debe ser estudiado. Y si alguien tiene dudas, pues puede contactarme a esta dirección de email. Muchas gracias por su atención. Por último, en esta mesa hemos incorporado una serie de de presentaciones de trabajos realizados por grupos de nefrólogos que han entendido necesario comunicar su opinión y su experiencia. Tenemos, en primer lugar, un artículo presentado por el doctor Cobiellas del Hospital Universitario de Holguín en Cuba. El título de ese trabajo es: La enfermedad renal crónica empeora el pronóstico en pacientes con COVID-19. Hola, presentaremos el metaanálisis La enfermedad renal crónica empeora el pronóstico de pacientes con COVID-19. La COVID-19 ha generado una emergencia en salud pública de carácter internacional al afectar más de 20 millones de personas y provocar la muerte a más de 700.000 personas en todo el mundo, lo que ha generado una crisis sanitaria nunca antes vista. Las muertes por COVID-19 se han asociado a algunas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. Sin embargo, la literatura referente a esta última enfermedad se encuentra dispersa y poco sistematizada. En consecuencia, el objetivo del presente metaanálisis es evaluar la asociación entre la enfermedad renal crónica y el peor pronóstico de pacientes con COVID-19. Para ello se realizó una extensa búsqueda en las principales bases de datos, además de la literatura gris adicional de artículos publicados hasta el 30 de abril del año 2020. Se incluyeron artículos observacionales con información respecto al desenlace de pacientes con COVID-19 y enfermedad renal crónica. Acá se muestra el diagrama de flujo de la selección de los artículos incluidos. Luego de una extensa revisión de la literatura, se decidió incluir 3 artículos originales a texto completo, de los que se extrajo información como autor principal, cantidad de pacientes estudiados, cantidad de pacientes con y sin la enfermedad renal crónica, así como la cantidad de pacientes con y sin un resultado de salud desfavorable, definido como la presentación grave de la enfermedad, necesidad de ingreso en unidad de cuidados intensivos o la muerte. Como decía, se incluyeron 13 artículos observacionales que resumen la información de 8.207 pacientes, de los que 405, o sea el 4,9%, tenían enfermedad renal crónica.
El 59% fueron del sexo masculino y la edad promedio fue de 56 años. Los estudios presentaron una heterogeneidad moderada, por lo que se calculó el odds ratio o el método de Mantel y Hansel para un modelo de efectos aleatorios, lo que resultó en un valor de 1.99. Esto permite afirmar que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una probabilidad casi 2 veces mayor de presentar un peor pronóstico ante la COVID-19 que la población general. A pesar de ello, cuando se analiza el diagrama de flujo, el diagrama de Bosca que se muestra acá, como se puede apreciar, 3 estudios muestran un OR menor que 1. Sin embargo, en la metaregresión se determinó que esta variabilidad depende del reporte selectivo de la proporción de enfermedad renal crónica. El análisis de la heterogeneidad permitió identificar 4 estudios con riesgo de sesgo y mayor contribución a la variabilidad interestudio. Al eliminar estos estudios con riesgo de sesgo, se analizó información de 5.752 pacientes con un I cuadrado de 0%, por lo tanto ya no hay heterogeneidad, lo que permitió calcular un OR por el modelo de efectos fijos. Lo anterior arrojó resultados más robustos y una mayor asociación entre la enfermedad renal crónica y el peor pronóstico de pacientes con COVID-19, con un OR de 2.94, lo que se traduce en una probabilidad casi 3 veces mayor de presentar un peor pronóstico ante la infección por SARS-CoV-2 entre los pacientes con enfermedad renal crónica que la población general. Independientemente del modelo aplicado, ya sea de efectos fijos o de efectos aleatorios, sí se encontró un resultado positivo a favor de que la enfermedad renal crónica empeora el pronóstico de pacientes con COVID-19, lo que quiere decir que cualquier paciente con enfermedad renal crónica que infecte el SARS-CoV-2 tendrá una probabilidad mayor de tener un peor pronóstico. En consecuencia, la principal conclusión de este metaanálisis es que la enfermedad renal crónica empeora el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Esto resulta de interés en el abordaje terapéutico de estos pacientes afectados y en el desarrollo de estrategias de salud orientadas a la prevención de complicaciones médicas en el contexto de estas enfermedades. Tras ese trabajo, el siguiente que se va a presentar es por parte de la doctora Luna Higuera del Hospital Regional de Málaga, y el título que tiene ese trabajo es Experiencia en el manejo y tratamiento de la infección COVID-19 en pacientes en hemodiálisis. Hola, soy Ana Luna, farmacéutica del Hospital Regional de Málaga. En esta comunicación describiré la experiencia en el manejo y tratamiento de la infección COVID-19 en pacientes en hemodiálisis en nuestro centro. Este trabajo ha sido elaborado por 2 farmacéuticas y una nefróloga de nuestro hospital. Los pacientes sometidos a hemodiálisis son pacientes de alto riesgo de sufrir una infección grave al ser pacientes mayores y con comorbilidades. Por eso es fundamental un diagnóstico y un tratamiento precoz. Además, las unidades de diálisis son de especial consideración desde el punto de vista epidemiológico. En nuestro estudio se incluyeron pacientes hemodializados en nuestro centro y en centros concertados, con sospecha o confirmación de COVID-19 en los meses de marzo a junio. Las variables recogidas fueron demográficas, analíticas. Dentro de las clínicas se recogieron, por ejemplo, la prevalencia, la necesidad de ingreso, la mortalidad. Hablando del tratamiento, se elaboró un protocolo terapéutico consensuado entre los servicios de nefrología y farmacia de acuerdo al programa Brescia Renal COVID Task Force, que incluía hidroxicloroquina a 200 miligramos durante 3 días post-hemodiálisis y acitromicina 500 miligramos el primer día, seguido de 4 días a 250 miligramos. Como resultados, la población de hemodializados en nuestra área es de 676 pacientes. Solo 14 de ellos, el 2%, presentaron cuadro compatible con una sintomatología de COVID. El 71% de ellos fueron hombres con una edad media de unos 68 años. El diagnóstico positivo se confirmó por PCR en 7 pacientes. Como vemos, las medias de las variables analíticas medidas, ferritina, dímero D y proteína C reactiva, es sustancialmente mayor en los pacientes con PCR positiva. De los 14 pacientes, en 13 de ellos se trataron según el protocolo establecido. El paciente no tratado ingresó por otro motivo diferente, una cirugía abdominal. Fue totalmente asintomático desde el punto de vista respiratorio.
y fue además el único fallecido del estudio, no pudiéndose encontrar ninguna relación causal de su muerte con el virus. En los pacientes que sí requirieron ingreso debido a la infección viral, se requirió también durante este ingreso un tratamiento adicional para el COVID. En 2 pacientes se requirió añadir enoxaparina, en otros 2 dexametasona junto con enoxaparina, y en un paciente que requirió ingreso en UCI fue tratado con dexametasona más una dosis única de tocilizumab. El tiempo medio hasta negativización fue de 23 días y no se reportaron reacciones adversas a los fármacos. Como conclusiones, en nuestra muestra la prevalencia por esta enfermedad ha sido baja y no se pudo demostrar que la muerte de nuestra cohorte fuera asociada al coronavirus. Sería interesante valorar las causas de esta baja prevalencia y en estudios futuros seguir evaluando qué posible influencia puede tener el tratamiento inmunosupresor y de hemodiálisis en el curso clínico de esta infección. Por supuesto, se requieren estudios de mayor tamaño muestral y seguir evaluando qué factores influyen en la gravedad y la mortalidad y también qué consecuencias renales a largo plazo pueden tener los pacientes que ya han superado la enfermedad. Muchas gracias. Y por último, el último trabajo que se presenta por parte de la doctora Piquera Sánchez del Hospital General de Albacete es cómo afecta el daño renal agudo y crónico en la mortalidad por COVID-19. Esta comunicación se titula ¿Cómo afecta el daño renal agudo y crónico a la mortalidad por COVID-19? Esta comunicación la hemos recogido desde el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Yo soy Sara Piquera Sánchez y aquí están el resto de mis compañeros. El objetivo de esta comunicación fue valorar y describir las características epidemiológicas de los pacientes con COVID-19 comparando aquellos pacientes con función renal normal frente a los que desarrollaron fracaso renal agudo y los que ya presentaban enfermedad renal crónica. En el análisis se sacó de 667 pacientes que obtuvimos del registro de SEMI-COVID de nuestro centro. Identificamos 72 pacientes con fracaso renal agudo, 62 con enfermedad renal crónica y 522 que no tenían daño renal. Utilizamos los criterios de CAIDIGO para identificar estos pacientes. Y los datos que obtuvimos dentro del grupo de fracaso renal agudo, la edad media era en torno a los 69 años, un 68% varones. En la enfermedad renal crónica eran más mayores, en torno a los 78, y también la mayoría eran varones. Y en el grupo de sin daño renal, la edad era sobre 60 años y el 57% de varones. En el resto de las características, llama la atención que los pacientes con enfermedad renal crónica pues, son los más pluripatológicos, con un porcentaje muy alto de hipertensos, de diabéticos, obesos y también presentaban hasta en un 17% fibrilación auricular. Mientras que comparándolo con los otros 2 grupos, en fracaso renal agudo, el 68% eran hipertensos, mientras los que no tenían daño renal solo eran un 44%. Las diferencias en el tratamiento de IECA-ARA2 pues, venían determinados por la hipertensión realmente. Se relaciona con ese porcentaje. Y los de pacientes con ARC pues, se clasifican en los diferentes estadios, identificando la mayor parte de ellos en el estadio 3B. Y todo esto al final, analizándolo con un índice de Charlson, también veíamos que la enfermedad renal crónica es el que tiene más alto este índice. Y viendo la evolución de estos grupos de pacientes, dentro del fracaso renal agudo, el 60% presentó síndrome de dificultad respiratoria aguda, ingresando el 18% en críticos, y la mortalidad era de un 30,6%. Mientras que en la enfermedad renal crónica, hasta un 73% presentaron síndrome de distrés respiratoria aguda, pero ninguno ingresó en críticos, con una mortalidad del 38%. Mientras que en los pacientes sin daño renal, el 41% presentaron SDRA, el 8% ingresó en críticos y la mortalidad era de un 10,5%.
Con lo cual, las conclusiones a las que llegamos es que los pacientes que padecen daño renal, tanto previo o agudo, tienen mayor edad y más pluripatología, siendo especialmente sensibles a la afectación multiorgánica y alcanzan porcentajes de mortalidad muy significativos respecto a los pacientes que no tienen ningún daño renal. Estamos a la espera del análisis multivariante para determinar si este factor es significativo en este análisis. Gracias. Yo creo que con esta información, tanto la primera parte con las conferencias y esta con los trabajos originales de estos autores, podemos tener una visión muy completa y muy útil para digamos, tener un conocimiento mayor de la infección del COVID y su ámbito en la nefrología y en el paciente renal. Muchas gracias y espero que sea de interés para todos. Bien, finalizadas ya las presentaciones tanto de las ponencias como de los trabajos originales, es el momento de las preguntas. Yo quisiera en primer lugar agradecer y felicitar a los ponentes por las excelentes charlas que nos han dado y la calidad de los datos presentados. No es fácil en un periodo de tanto trabajo, donde la presión asistencial obligaba a dedicar horas extra a todo este análisis, pues yo creo que es un momento de reflexión para ver cómo el esfuerzo, tanto asistencial como científico, tiene sus resultados. También felicitar a los doctores que realizaron las ponencias originales por también el esfuerzo que esto supone. Bien, ahora empezaremos con el turno de preguntas. ¿Ya hay alguna pregunta que se ha ido realizando a lo largo de la charla? La primera es para la pregunta dirigida sobre cuando representantes, como que aquellos pacientes que presentaban clínica digestiva tenían menos o eran enfermedad menos grave. ¿Crees que esto es algo relevante? ¿Cuál puede ser su explicación? Bueno, yo también quería dar las gracias por la invitación a participar en esta reunión y agradecer a todas las personas que han cumplimentado el registro de la Sociedad Española de Nefrología, porque de ellos es este registro y ahí son todos sus datos. Yo simplemente hago el análisis. Se trata de un registro epidemiológico y una de las variables que hemos encontrado es que aquellos pacientes que tenían clínica digestiva tenían una evolución más satisfactoria, probablemente porque lo comparamos con el grupo de pacientes que lo que tenían fundamentalmente era clínica respiratoria. Son los pacientes que desarrollan neumonías bilaterales que acaban en la UBI y, lógicamente, si el paciente no desarrolla estas neumonías y la clínica predominante, la que lleva el diagnóstico, es la clínica digestiva, nos iba a pensar que son pacientes afectados menos gravemente y que por eso tienen una mejor evolución. En el COVID todos son incógnitas, todos son incertidumbres y con un registro epidemiológico, lógicamente, no podemos decir que de tener clínica digestiva pues sea una suerte y que van a ir mucho mejor, ¿no? Pero sí que es la información con los datos que tenemos que nos aporta el registro de nuestra sociedad. Excelente. La misma pregunta casi para Marta, la doctora que presentó el trabajo del registro de trasplantes renales. Vienen a comentar también el hallazgo que coincide con lo que comenta Emilio de patrón digestivo o clínica digestiva, paciente con menos riesgo o menos gravedad. No sé si hay alguna explicación. No, explicación no tengo. Como ha dicho Emilio, pues lo primero agradecer a todos los que han participado registrando estos datos y que nos han permitido aprender esto, que habrá que ver si en otras cortes, en otros países, de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis o trasplantados, esto se confirma. Pero nos llamó mucho la atención cuando decidimos hacer el análisis exclusivo de los pacientes trasplantados. Intentamos profundizar un poquito más. Llamó mucho la atención que, si bien los factores de riesgo de mortalidad se repetían de forma constante en los que aparecen en la población general, sí que encontramos muy claramente que la clínica digestiva se asociaba a una menor mortalidad. Y esto ha ido ocurriendo en los diferentes análisis y según hemos ido aumentando el número de registros. Lo que a nosotros sí que nos llamaba la atención es que en el caso de los receptores de trasplante hay más clínica gastrointestinal que probablemente que en los pacientes en diálisis, y esto probablemente está relacionado con los fármacos que reciben
los trasplantados, porque algunos de ellos pues ya tienen intrínsecamente una toxicidad gastrointestinal y a ellos se podía sumar el virus. Pero no tengo una explicación, como dice Emilio, evidentemente pues los que tenían neumonía es un factor claramente predictor de mortalidad en cualquier cohorte, pues son los que iban peor. Y sin embargo sí que llamaba la atención que los que tenían neumonía y clínica gastrointestinal en el campo del trasplante tenían una mortalidad inferior. Tendremos que confirmarlo y no sé si Alberto tiene, a lo mejor, me estoy metiendo en tu papel, Manuel, si Alberto tiene alguna explicación fisiopatológica que nos pueda ayudar a pensar que un mayor tropismo por la célula intestinal desvíe al virus de la afectación respiratoria, no tengo ni idea. Yo, Marta, y a Emilio, es verdad que hay poca posibilidad de buscar una causa, pero le iba a preguntar a Alberto lo mismo. Yo iba también por el tema de si la célula intestinal tiene expresión de ECA2 o algo podría asociarse con esto, no sé. Bueno, no lo sé, no soy un experto en células intestinales y no sé si tienen ECA2. Lo que sí que el sistema inmune del intestino es peculiar, ¿no? Con las placas de Peyer, etcétera, y a lo mejor el que el contacto del sistema inmune con el virus sea fundamentalmente a través del sistema inmune respiratorio o sistémico versus el intestinal puede tener unos resultados diferentes, pero eso sería una pregunta para un inmunólogo, no lo sé. Bien. La siguiente pregunta, y no es el orden, o sea, ha surgido así, la siguiente pregunta es para Mercedes, que es la que ha presentado el registro de fracaso renal agudo, y una pregunta que ya el que la solicita, pues pone bueno, que puede tener algún aspecto de un poco correcta, y viene a decir que si se han hecho estos análisis realizados en un momento donde las UCI están colapsadas, sobre todo que pudiera afectar este hecho a los pacientes mayores de 65 años que por sus comorbilidades no fueran subsidiarios a entrar en UBI. Bueno, tú hiciste un análisis de previo a la UBI, previo posterior, ¿no? También la explicación. Bueno, igual que mis compañeros, quiero también empezar agradeciendo a todas las personas que han colaborado rellenando los formularios del registro, ¿no? Lo comentábamos entre nosotros en las circunstancias en las que estamos viviendo y en las que nos seguimos moviendo, lamentablemente a día de hoy, encontrar tiempo para rellenar el registro y para aportar los datos, pues es todo un mérito, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los compañeros de la Sociedad Española de Nefrología que han aportado los datos. Es lo primero que creo que te recibo, ¿no? Y luego, pues ya lo he explicado yo durante la presentación. El primer análisis que se hizo en función de que el paciente recibiera o no tratamiento renal sustitutivo y la primera explicación que a priori se nos ocurre es esa, ¿no? Está la UCI saturada y estos pacientes pues son mayores, son más comórbidos y en principio pues han debido de ser excluidos. Pero lo que llamaba la atención es que estaban recogidos el tiempo de recuperación de función renal. Claro, al ver que había el tiempo de recuperación renal era francamente inferior en el grupo de tratamiento que no recibía tratamiento renal sustitutivo, que en el grupo que sí lo recibía, fue cuando se nos ocurrió analizar el tema de que si había impacto el haber estado en la UCI o no. Y es verdad que en ese segundo análisis sí se ve que hay un patrón diferente, ¿no? Que estos pacientes más mayores, más comórbidos, pero tienen una afección de la enfermedad parece que más leve, tienen menos requerimientos de ventilación mecánica, aparece el fracaso renal agudo muy precozmente, en 5 o 6 días después del inicio de los síntomas, y puede que esté más relacionado pues, con estos síntomas que estamos diciendo, de síntomas respiratorios, la taquipnea, la fiebre, que predisponga a una hipoperfusión renal y a un fracaso renal agudo más leve y más funcional, que se recupera cuando se controlan los síntomas y se le aporta tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, a priori esa es la hipótesis que barajamos. Evidentemente nos hacen falta
muchos más datos y muchos más conocimientos para dar respuestas exactas, ¿no? Nos movemos en la incertidumbre, como ha dicho Emilio. Excelente. Veo que Alberto ha sacado una imagen que parece intestino y Alberto, cuéntanos. Eso es, Protein Atlas, hay una expresión brutal, y vamos, yo lo desconocía, calculo que los digestivos se sabrán el dedillo. De EK2, además en la cara luminal, o sea que un virus que llegue por la luz del intestino tendría fácil acceso. Bien, interesante, sin duda. A ver, la siguiente pregunta es para la doctora Luna, que fue una de las que ha presentado trabajos ahora, y viene a preguntar sobre uno de los pacientes. Indica, ¿el paciente fallecido en su estudio por cirugía abdominal fue por causa de algún tipo de trombosis arterial o venosa a nivel abdominal? Y en este caso, ¿esto se podría asociar al COVID? Hola. Bueno, realmente en el estudio de imagen que se hizo no se vio, se daban datos de colitis isquémica, pero no se veía un defecto de repleción concreto de una arteria principal. Entendemos que el diagnóstico fue de forma causal, porque bueno, por la situación social del paciente, y fue como un hallazgo, pues bueno, previo a la cirugía que se hacía. La verdad es que el paciente en ningún momento mostró otra clínica, salvo el momento agudo de la clínica de la isquemia mesentérica. Y creemos que simplemente fue, pues bueno, el screening que se hacía en las cirugías programadas o que no se podían diferir del hospital para el requerimiento del ingreso. Perfecto. Por ahora parece que hay otra pregunta, yo creo que la voy a dejar para Alberto. Preguntan si el daño por el COVID a nivel del túbulo puede afectar a un solo riñón y dejar al otro sano. Hombre, a mí me sorprendería. Vamos a ver, aquí hay que distinguir lo que es una cosa que es el daño, la infección por el virus itself. Yo asumiría que si se difunde y afectaría a los dos, porque incluso si hay dificultad del virus para acceder a la luz del túbulo y eso fuera necesario para infectar las células tubulares, pues una isquemia, una hipoxia afectaría a los dos. Otra cosa es las manifestaciones vasculares. Y de hecho se ha descrito un fracaso renal agudo por trombosis aguda de arteria renal en riñón único. O sea que podría ser que unas manifestaciones trombóticas afectaran a un riñón sí y a otro no. O sea, desde ese punto de vista sí que es posible. Sea microtrombosis o trombosis de grandes vasos. Sí, en ese sentido, el esquema que tú presentaste, donde mezclas el aspecto de la activación del complemento con los fenómenos de coagulación, como recordarás, también mandamos nosotros una propuesta en ese sentido, ¿no? Porque sí, tenéis un trabajo publicado en este journal que es tan bueno, que es el Clinical Kidney Journal, proponiendo eso antes que nadie. Sí, lo planteamos como combinar todos estos hechos. Una pregunta para Marta, que con los datos que ha presentado sobre el tocilizumab, que es el antiinflamatorio, digamos, o el fármaco que parece que se propone, en el ámbito del trasplante, es que tuvimos algún caso que coincidió primero una infección por COVID, una infección por otra patología, y se estaba tratando y de repente detectamos que tenía también COVID y se le había puesto, y por el COVID se le puso tocilizumab y nos quedamos, bueno, pues dudando si el efecto del fármaco podía haber perjudicado a la infección no COVID que el paciente padecía o tenía en ese momento activa, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida un poco a la recomendación del momento oportuno en el ámbito del trasplante de este fármaco, si pudiera haber alguno, porque parece que siempre estamos hablando de actuar precozmente, pero claro, hay tantas variables que pueden afectar. No sé si me he perdido alguna publicación reciente, pero tampoco creo que hayamos encontrado que haya indicación de utilizar tocilizumab en los pacientes o en las personas que se infectan por COVID y desarrollan una enfermedad grave. Parece que entra dentro de la lógica de la fisiopatología de la enfermedad o de la infección, pero no tenemos evidencia, con lo cual en el campo del trasplante pues es más incierto todavía. Lo que sí que es cierto es que para los trasplantadores, Manuel, tú lo sabes, pues el tocilizumab no es un problema,
sea, algunas de las llamadas más frecuentes que recibíamos en la época de la primera ola de COVID era si se podía administrar ese fármaco a nuestros pacientes, porque el hecho del trasplante, la inmunosupresión, bueno, pues otros profesionales cuando iban a utilizar un anti-IL-6 se preguntaban si eso favorecía o no favorecía el rechazo. Y es cierto que los anti-IL-6, el tocilizumab y otros fármacos semejantes, unos dirigidos frente al receptor o otros que bloquean directamente IL-6 en suero, no son un problema, no, como lo fue, por ejemplo, el interferón en su momento. El interferón sí es un inmunomodulador que favorece el rechazo. Los anti-IL-6 no, de hecho se está proponiendo su uso para el tratamiento de rechazo crónico. Con lo cual, no hay un problema desde el punto de vista de la respuesta inmune frente al riñón del receptor. Lo que no está tan claro es si puede haber un perjuicio cuando tenemos una respuesta inflamatoria por el virus que queremos controlar, pero además se suma una sobreinfección bacteriana. Ahí probablemente podría haber un problema de colisión de intereses. Aunque yo creo que tenemos la cohorte mayor en receptores de trasplante seguro, pero incluso en población general tampoco hay cohortes publicadas con números mucho más grandes de uso de tocilizumab. A pesar de eso, no podemos decir nada. Estos son datos del registro, nos ha permitido recoger datos de 80 pacientes gracias a la contribución de todos los centros con lo que registraron, pero además recogiendo datos específicos. E intentamos buscar una cohorte de control que nos ayudara a averiguar si tocilizumab mejoraba el pronóstico de los pacientes o si tenía o se asociaba un efecto adverso del que preocuparse. Pero ninguno de los centros que había utilizado tocilizumab en sus pacientes fue capaz de encontrar pacientes a los que no se les hubiera administrado porque no había sino que los que no se les había administrado o habían tenido un desenlace muy rápido de la enfermedad o no cumplían criterios por lo que fuera. O sea que no teniendo brazo control es muy difícil saber. Podemos decir que parece seguro o es seguro porque lo utilizan los pacientes con artritis reumatoide, porque se ha utilizado en el campo de trasplante y desde el punto de vista inmunológico en rechazo no es un problema, pero no me atrevo a decir que si hay una infección bacteriana no pueda frenar la respuesta adecuada de la persona para controlar la infección, ¿no? Esto no me atrevo. Parece que hay más preguntas. Emilio, sobre la diálisis peritoneal, has hablado, ¿sabes? Vale. Pues perfecto. ¿No? De hecho, había alguna más confusa, prefiero que esta. En la diálisis peritoneal, el papel que parece que se decanta como una técnica que da, pues sus pacientes podrían tener menos riesgo grave. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las causas o cuál sería un poco la propuesta, ¿no? Yo creo que nuevamente tengo que hacer hincapié en que es un registro epidemiológico donde se buscan qué variables pueden estar asociadas a mortalidad o a supervivencia en este caso, ¿no? Los pacientes en hemodiálisis, desgraciadamente, son los que peor pueden hacer las medidas de distanciamiento social, de confinamiento, pues porque tienen que salir de su casa 3 veces por semana como mínimo, contactar con personal de transporte sanitario, con todo el personal del hospital, con otros pacientes, con lo cual tienen mucho más riesgo de contagio. En esta tesitura, los pacientes que están en alguna técnica domiciliaria sin duda tienen una ventaja adicional y es que pueden estar confinados en su casa y pueden estar con una distancia social adecuada. Por eso yo creo que esa es la principal razón, no la técnica en sí, sino que todo el ámbito sociosanitario que le rodea es mucho más favorecedor que los pacientes en hemodiálisis. Excelente. Bueno, pues hasta aquí ha sido la sesión de COVID y enfermedad renal. De nuevo agradecer a todos el esfuerzo y, por supuesto, a los que están interesados en oír este congreso que parece que está teniendo una alta tasa de interés. Y yo creo que todavía quedan un día más de congreso para disfrutar de todos los datos y opiniones al respecto. Buena tarde a todos y cuídense. Gracias.